Esto es Lima Sur Noticias. Reciban el saludo de su servidor Dante Abá en una nueva edición de su programa Lima Sur Noticias, y como siempre ahora el desinfectado de manos para los amigos que nos siguen por la radio, un poquito de alcohol en las manos, el limpiarse las manos, agua y jabón o desinfectarse las manos puede ayudar a prevenir un montón de enfermedades, sobre todo a los niños, ¿eh? El lavado de manos es algo maravilloso que siempre se tiene que hacer. A veces no se hace porque no hay agua, no hay desagüe, inclusive en el baño no se tiene un lavadero, no se tiene una tina con agua y con jabón. A veces no es por malos hábitos de limpieza, sino porque no hay las condiciones, y a veces en muchos colegios antes de esta pandemia veía eso, ¿no? Que no había ni agua ni jabón en los lavaderos. Había servicios higiénicos, habían caños, pero en los caños no había agua. Es algo que tenemos que luchar para que hayan las condiciones sanitarias para que todas las personas puedan tener las mismas condiciones de gozar de buena salud. Y para que tengan buena salud, vamos a dejar de hablar un poquito de esto el día de hoy, porque ya estamos saturados, ya mañana, tarde y noche vamos a cumplir un año y estamos hablando de esto, y vemos invitado a un amigo muy especial. Él es de Lima Sur, del importante distrito de Villa María del Triunfo. Es conocido como poeta principalmente, ¿no? Entonces yo le voy a dar el nombre, ustedes van a decir, es el poeta Luis Enrique Amaya, poeta y además comunicador. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dante? Muchas gracias por la invitación y bueno, realmente muy complacido de verte después de casi año y medio o 2 años, y sobre todo verte en tu consecuencia, en la lucha, que es lo importante. Así, y justamente para hablar de consecuencias de lucha estoy acá con lo que me dices, tu penúltimo libro. Yo pensé que era el último, pero este es el penúltimo, La pelea del siglo. Y aquí están, miren, este es el último libro que fue publicado, si no me equivoco, en Colombia. Sí, exactamente, ese libro fue publicado en el mes de mayo en la ciudad de Cali, Colombia, aunque ese es el 4.º libro, porque mi 5.º libro es Escribiendo mi primer poema, que sería decirlo el más reciente, ¿no? No, el último, el último libro de Luis Enrique Amaya, porque no, ya de acá un poco menos de medio año ya tengo planteado pues un 6.º libro. Cuéntanos por qué el título, La pelea del siglo. En primer lugar, no es un libro de poesía, que a veces los amigos que nos están siguiendo dirán que nos narre un poema. Este todavía no es un libro de poesía. Cuéntanos de qué trata el libro y por qué el nombre. Es un libro de relatos. La pelea del siglo es un libro de relatos, son 18 relatos que, como decía en la propaganda con la cual se difundió la publicación de este libro, es el diario de navegación de un poeta por los caminos de nuestra América. Entonces son 18 relatos que justamente narran mi travesía durante casi año y medio en países como Venezuela, Ecuador, Colombia, ¿no? Yo estuve desde finales del 2019 hasta finales de 2020, estuve pues en esos países y estrictamente en una gira literaria poética. O sea, me fui de acá de Lima en septiembre del 2019 con el fin profeso de hacer una gira literaria y de dar a conocer mi trabajo, y en el camino sucedieron cosas, ¿no? Sucedieron cosas real maravillosas, cosas del realismo mágico, y las cuento en ese libro de cómo fui a Venezuela después de 24 años. He vivido en Venezuela en los años 90, cuando Venezuela era la Miami sudamericana y cuando Chávez recién empezaba, ¿no? Su proyecto político, y viví ese momento. Y inclusive en los años 90 llegué a Venezuela cuando Chávez hace la intentona de golpe. Y eso lo cuento en mi libro, en mi tercer libro Plebeyo. Y acá cuento de cómo vuelvo a Venezuela 24 años después y qué es lo que encuentro. Y en fin, ¿no? O sea, digamos, ese libro es también un testimonio, ¿no? Una crónica viva de la Latinoamérica. Haciendo un paréntesis a tu labor literaria, que es interesante esto que nos cuentas, has estado antes en la toma y después de más de 20 años. Cuéntanos, ¿cómo cambió Venezuela, para bien o para mal para ti? A ver, te cuento rápidamente. En Plebeyo cuento de
porque esta historia entre Perú y Venezuela, o entre Venezuela y Latinoamérica, es un círculo, porque en un momento todo el mundo iba a Venezuela, es más, toda Europa, los árabes, los asiáticos y los latinoamericanos en millones y millones han ido a Venezuela desde hace décadas, y ahora el círculo dio un giro, y ahora son ellos los que van hacia el mundo, ¿no? Yo me voy a Venezuela en los años 90, cuando por Tumbes centenas de peruanos cruzaban por hora para escaparse en Venezuela. Yo llego a Venezuela en el año 92 y ingreso ilegal a Venezuela, así como ahorita ellos ingresan ilegal acá, a Ecuador, a Chile, a todos lados. Yo ingreso ilegal con otra decena de peruanos, colombianos, dominicanos, y ingreso ilegal por un río, desnudo, por la selva, y eso lo cuento en Plebeyo, ¿no? El libro que tienes, y yo me acuerdo que antes de irme, más o menos en julio, en agosto del 2019, un amigo escritor me decía, yo le decía, oye, voy a regresar a Venezuela. Y me decía, oye, qué bacán, qué chévere sería, qué interesante que puedas contar, tú como peruano que vivió, ¿no?, todos esos éxodos de los peruanos hacia Venezuela, ahora puedas contar el otro lado, ¿no? Y me quedaba pensando, no, sí sería interesante, pero no tenía ni la más mínima idea de lo que iba a escribir. Y ahora que justamente regresé en enero del año pasado, en enero del 2020 regresé a Venezuela, estuve un mes. Y cuento algo que no es ningún secreto porque está en el libro. Tú sabes que ahora los peruanos le piden visa para ingresar a Venezuela. Desde julio del 2019, Maduro nos pide visa a los peruanos para ingresar a Venezuela. Así que yo llego y no podía ingresar a Venezuela. Caray, ¿cómo hago para ingresar si no tengo visa? Y en Colombia, porque yo estaba radicando en Colombia no hay embajadas ni consulados, entonces no había ni el modo de tramitar eso. Así que, al igual que en Plebeyo, y al igual que en el año 92, me volví a meter ilegal a Venezuela. Y ahí lo cuento, cómo me meto ilegal, y estuve ilegal un mes en Venezuela. Ya luego por ahí me detuvieron, pero bueno, eso ya ¿Y es... cómo ha cambiado Venezuela? Bueno, ya no es el boom de los años 80, comienzo de los 90, ahora hay otra realidad en Venezuela. ¿Cómo las encontraste? Claro, digamos a modo de... Bueno, lo primero que diría es que encontré mucha gente, muchos dirigentes de barrio, encontré muchos docentes, mucha gente de la política, de diferentes movimientos políticos que están dispuestos a dar la vida por su proceso. Eso sí te puedo dejar el testimonio. Hay gente que, profesores, como te digo, maestros, que tienen... El proceso, para hablar claramente, de la revolución venezolana. Sí, claro. Igual que la revolución cubana, ¿no? Claro, entonces hay gente, eso sí te lo puedo decir y doy testimonio. Tienen una política geopolítica que no la tienen otros Entonces, gobiernos. primero dejar en claro esto que he visto, por más que estos dirigentes o líderes tienen muchas críticas con su régimen, saben que hay mucha corrupción, saben que hay mucha gente que está traicionando ese proceso, hay gente que está dispuesta a dar la vida por su proceso y quieren que los deje vivir en paz con su proceso. Entonces, por lo menos de eso dejo testimonio. Ahora, no te estoy diciendo que Luis Enrique Amaya esté a favor o en contra de eso, solamente doy el testimonio. Y lo otro es, eso sí, digamos que gente que tiene pues que estar muy pendiente y dependiente de los bonos del gobierno. O sea, sí hay una crisis, médicos que, por ejemplo, en el día venden empanadas y en la tarde se van a trabajar al puesto de salud a atender a la gente, profesores que luego del horario de labor se van a... Bueno, vender igual café. como en el Perú, ¿no? Porque para que uno tenga ingreso tenía que tener 2 o 3 trabajos, ¿no? Trabajar papá, mamá, los hijos. Y esto está acá recogido, este relato en la pelea del siglo. O sea, has estado un mes, en el mes de enero. ¿Qué otros países has estado que están acá incluidos en el libro? Por supuesto Colombia, porque en el caso mío, cuando hago esta gira por 3, 4 países, digo, ok, voy a estar girando, pero mi núcleo, mi centro, mi lugar de operaciones va a ser Cali. Entonces es desde Cali que yo salía para Medellín, desde Cali que salí para Ecuador, desde Cali que salí para Venezuela, y no. Entonces Cali ha sido mi centro de operaciones. ¿Y por qué escogiste Cali como centro? Lo que pasa es que tengo un vínculo familiar, afectivo con Cali desde hace muchos años. O sea, yo tengo 2 hermanas colombianas, ahí en Cali ya hay una pequeña colonia de amayas, ¿no? O sea, tengo primos que ya han dejado sobrinos. Qué bien. Entonces te ves más cómodo. Y mi papá ha vivido pues ahí. Y ha sido en tiempos bien duros, ¿no? Porque estamos hablando de enero, o sea, te dio las medidas de las pandemias, te cogieron fuera del Perú.
Sí, claro. Mi momento de más fuerza, de estar viajando constantemente, fue hasta marzo del 2020. Y justamente la cuarentena empieza en marzo, a finales de marzo, ¿no? Y, y claro, y a mí la cuarentena casi me pesca en Ecuador. Porque el primer caso del coronavirus en Latinoamérica llega a Ecuador. Y es más, el día que llego a Ecuador es el día que llega el primer caso del coronavirus a Latinoamérica y llega a Ecuador. Y ahí lo cuento. Justamente el libro acaba con el relato que se llama Quito, en donde cuento de cómo llega el virus acá a Latinoamérica y de cómo la mañana que llego salgo al metro, al trolebús que hay en Quito y veo ya gente con tapabocas, con guantes, con mascarillas, y ya eso para mí era surrealista, era algo de ciencia ficción y no me imaginé que ahora iba a ser pues lo que es, ¿no? Y, y, y en ese momento pues empiezan a cerrar Ecuador, empieza la alarma en Latinoamérica y salgo pues casi raspando de Ecuador, salgo raspando porque al momento de cruzar la frontera de Ecuador a Colombia ahí nos hicieron unos exámenes y salí raspando, si me duraba unos días me quedaba en Ecuador y ahí hubiera sido algo más complicado poder llevar esta crisis porque en Ecuador no tengo muchos contactos, en cambio en Colombia es casi mi segundo hogar, ¿no? Qué interesante, o sea, en plena pandemia, Luis Enrique Maya ha seguido creando y ha seguido promoviendo cultura, no se ha paralizado. Y esto es importante, no paralizarse, ver hacia adelante y seguir produciendo, en este caso, literatura. Algunos amigos que nos estarán escuchando dirán, bueno, él ha podido ir a Venezuela, Colombia, Ecuador, publicar su libro porque Luis Enrique tiene plata, ¿no? Los que te conocemos sabemos cómo promueves, ¿no? Que eres lo que se llama un mochilero prácticamente, ¿no? Y que tu principal capital es tu conocimiento y este tesón que tienes por promover la cultura y sobre todo la poesía. Cuéntanos, en esta oportunidad ¿contaste con algún patrocinador de repente o no? A ver, realmente creo que si algún valor tengo, aparte de los 200 errores que yo mismo puedo señalar y mucha gente me puede señalar, creo que mi valor es la consecuencia, ¿no? Desde el año 2001 juré dedicarme y consagrarme al arte y desde ahí no me he traicionado. De repente sin querer, y pido disculpas, he traicionado algunos proyectos, de repente he quedado mal con alguna gente, pero no, nunca ha sido adrede ni nunca ha sido profesamente, ¿no? Pero sí he tenido el valor de la consecuencia, ¿no? Y eso lo aprendí de un actor peruano que ahorita radica en Argentina, Marcos Esqueche, que justamente hay un relato dedicado a él, que se llama Chupar un limón diario, y este actor, que ahora también ha recorrido todo el mundo, él me dijo, yo a los 13 años me fui de mi casa y me dije, voy a dedicarme al arte, consagrarme al arte, así tenga que chuparme un limón diario. Y a este actor peruano, Marcos Esqueche, al cual le voy a enviar un saludo, ojalá que vea la entrevista por acá, por la emisora. A él lo conocí en Venezuela, justamente en los años 90. Con él vivimos en Venezuela y él, yo lo veía que la pasaba mal, ¿no? Que a veces un perro caliente, una hamburguesa la partíamos por la mitad y ese era nuestro almuerzo. Y yo decía, yo estaba muy jovencísimo, pues 18 años, 19 años, y él ya tenía 30 y tantos. Y yo le decía, Marcos, pero ¿por qué no trabajas de vigilante? ¿Por qué no trabajas de limpieza? ¿O sales a vender algo a la calle? Y él me decía, no, espérate, yo soy un artista, este es mi oficio, soy un trabajador, ¿no? Y yo no voy a traicionarme, me dices, he rodado mucho, entregado mucho y sangrado mucho como para estas alturas de mi vida venir a traicionarme. Así que, y agarraba sus zancos y se iba a repartir volantes por el bulevar de Sabana Grande en Caracas, se hacía de payasito infantil, ¿no? De payasito en fiestas infantiles, pero nunca dejó de hacer teatro. Y de esas escuelas vengo yo y hago esto, por más que endeudado, a veces, pasándola muy precariamente. Pero una de las cosas importantes que tengo que decir es que luego de este recorrido, una vez conversando con un poeta colombiano, él me decía, Luis Enrique, tú eres la demostración de que la poesía y el arte te lo puedo dar todo. Y sí, luego yo me puse a pensar, a todos tú me dijiste, ¿en qué lugar te han tratado mejor?
y yo te podría decir que en todos, ¿no? Cuando fui a Venezuela con esta crisis que vive ahorita, ¿no? Gente que vive de los bonos, gente que tiene que tener 3, 4 ingresos, gente que me ha brindado su casa, me ha brindado un plato de comida, gente que agarraba y me decía, señor escritor, acá le doy este mercado, que de repente no lo necesitaba, pero ellos querían dármelo, ¿no? Y así a donde he ido, a Medellín, a Quito, a Cali, a los barrios de Cali, porque este es un libro inspirado en los barrios de Cali, este libro está dedicado a Cali. Siempre he tenido una mano, he tenido un abrazo, he tenido la solidaridad, así que no, para nada la he pasado mal, todo lo contrario, muy bendecido gracias a... Claro, es que el dinero no es todo, el dinero además antes no existía en el mundo, ¿no? El papel moneda, la moneda no existía, es un invento y ahora para mucha gente no puede vivir sin el metal, sin el billete, pero no lo es todo y es importante decirlo en esta temporada, ¿no? O sea, hay otras alternativas que se pueden tener y los poetas son bien recibidos siempre en todas partes. Eso, o sea, es un libro que recorre tu travesía, pero también me dices que tienes relatos de aquí en el Perú. Claro, sí, también hay relatos, por ejemplo, ambientados en Ayacucho, en la ciudad de Marcabamba, hay relatos ambientados que cuentan pues experiencias en San Juan del Lurigancho. Sí, no, es un libro que habla de un recorrido. Y otra cosa que también es importante, justamente acerca de hablar, ¿no? Cómo has podido viajar y hacer esto, es que la gente, y esto es importante siempre darlo a conocer, la gente piensa que el trabajo del escritor es escribir y nada más, ¿no? La gente, y yo conozco doctores, profesionales que piensan, no, el escritor escribe y piensan que luego viene el editorial a comprarte tu proyecto o te financia tu proyecto y luego ya listo, tú acabaste tu trabajo y el libro se vende en la librería. Déjenme decirle de que eso es lo más lejano de la realidad, porque si hay escritores que viven así, ¿no? De editoriales que lo financian y de librerías que venden su libro, estaríamos hablando pues que tú mismo que escribes y tienes mucho tiempo en esto, estaríamos hablando que yo creo que menos del 4 o 5% de... Además, lo que te da y es muy generoso. Una editorial es el 10%, en el mejor de los casos, porque ahora están gastando hasta el 7%. No, y es más, el mismo Beto Ortiz, que vende cantidades, él dice, yo no podría vivir de la venta de mis libros. O sea, si yo viviera de la venta de mis libros, no tuviera lo que tengo. Y eso que es Beto Ortiz, que vende miles de miles. Claro, y que hay unos que son más mediáticos que otros, ¿no? Pero siempre la cultura, la educación, yo creo que sí debe ser la primera línea, ¿no? Y qué bonito que a partir de la literatura haya sido como embajador del Perú, uniendo a nuestros pueblos latinoamericanos, porque en Europa, por ejemplo, ya los europeos no necesitan pasaporte para viajar de un país a otro país, ¿no? La Unión Europea tiene la libertad para hacerlo, ¿no? Sin necesidad de pasaporte. Aquí en América Latina tendríamos que apuntar a la integración latinoamericana. ¿Cómo ves la movida literaria allá en Colombia, Venezuela, en Ecuador? ¿Cómo están en esta temporada los nuevos escritores? Hay escritores de tallas internacionales, pero lo nuevo, ¿cómo estás viéndolo? Sí. Antes de contestarte eso, hay un punto muy importante que has tocado, ¿no? El hecho de haber sido, sin proponérmelo realmente, haber sido un embajador del Perú. Y eso ha sido así. A ver, a mí hace algún tiempo un maestro me enseñó que humildad es reconocer tu verdadero valor, ¿no? O sea, cuando tú dices, mira, tengo esto, he hecho esto, tengo para ofrecerte esto, soy esto, entonces tú eres humilde, ¿no? Porque estás siendo sensato, estás siendo ecuánime, ¿no? Cuando tú dices, no, yo no soy, no, yo no me merezco, entonces estás siendo hipócrita. Y cuando dices, pues, dices, no, yo soy el futuro Nobel, no, yo soy el Vargas Llosa escondido y en la sombra, entonces ya de repente ahí estás siendo soberbio. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Cali, llego a la ciudad de Cali y empiezo a hacer poesía en vivo, a hacer poesía en las comunidades de Cali, sin que me pagaran, así tal cual la gente de acá me conoce, tú me conoces y los amigos de Villa Salvador me conocen. Entonces, haciendo poesía en las comunidades con los niños de los barrios más rojos, picantes y calcinantes que te puedas imaginar. Entonces voy y esa gente, caray, no, y el señor es peruano, el señor es un poeta peruano y mire, está haciendo eso. Entonces gente que me agradecía a mí, pero en el fondo estaba agradeciendo a mi país y al final estaba pues enalteciendo a mi país. Entonces luego de eso he hecho trabajo con la red de bibliotecas de Cali,
también, algunos trabajos pagados, algunos también aportando socialmente. Este libro está dedicado a Cali y escribo sobre Cali. Y entonces hay un sector de la cultura y de la literatura en Colombia que está bastante agradecido por este trabajo. Y ahora que estoy acá, sigo teniendo invitaciones, ahora por Zoom, lógicamente, y me dicen agradecido con tu trabajo, pero en el fondo, están agradeciendo al país, ¿no? Y tanto mi nombre como el país son los que, digamos, quedan en el corazón de esa gente. Claro, y esto abre puertas a que otros escritores puedan ir a estos países, a estas ciudades y puedan también presentar sus obras, porque ya hay personas que están abriendo camino, ya abrieron camino, ya es más fácil, como también es bueno que escritores, que personas, por ejemplo, de las bibliotecas, vengan acá, sobre todo al Perú, a Lima Sur, y compartan estas experiencias, porque eso es lo maravilloso, la integración. Me llama siempre la atención la carátula. Las carátulas y los nombres son importantes en los libros porque es lo primero que uno ve. Y acá hay bastante trabajo. ¿Quién es el autor de esta carátula? Sí, a ver. Mira, aquí está la carátula. Sí. Si ustedes la tuvieran a plena vista, van a ver los detalles que hay aquí. Acá hay varios detalles. ¿Quién es el creador de la carátula? El creador de la carátula es Carri. Carri es el caricaturista del Trome, ¿no? Él diariamente tiene unas tiras y es el caricaturista del Trome. Acá, ¿no? acá está su firma. Sí, ahí está su firma. Aquí está, no me había Carri. fijado. Sí, Y el libro son 18 relatos, ¿no? O sea, no es una novela, o sea, no es una historia homogénea, sino son 18 relatos, pero justamente el relato central del libro se llama La pelea del siglo, en donde cuento de mi amistad con un boxeador caleño que se llama Gustavo Mosquera, al cual envío un saludo, una familia a la cual quiero mucho. Y Gustavo Mosquera es un boxeador caleño, afro, y él en este momento es de mi edad, o sea, ya está retirado del box, pero sin embargo a través del box hace prevención, ¿no? Ayuda a los muchachos a salir de las pandillas, ¿no? Y da clases gratuitas de boxeo a los niños. Y entonces él desde el deporte hace esta prevención contra la violencia y contra todo este sistema de oscuridad que vivimos. Y es una amistad muy curiosa, ¿no? O sea, digamos, Luis Enrique Amaya, o sea, un poeta, caminando con Gustavo Mosquera, un boxeador, caminando por las calles de Cali. Entonces una amistad que, digamos, bastante curiosa, bastante particular, y justamente la carátula denota eso y narra eso, ¿no? Ustedes ven ahí, nos acercamos un poquito más, me ven a mí y a él, o sea, los dos luchando. En mis puños hay un libro, y en los puños de él está Colombia. Y los dos no estamos peleando, no está peleando el boxeador con el poeta, ellos están peleando contra la oscuridad que amenaza cerrarse sobre el mundo. Entonces, boxeador y poeta, cada quien con sus puños y con sus armas luchando. Y al fondo se ve un cerro que es emblemático de la ciudad de Cali, que es el Cristo Rey, ¿no? Entonces, ese libro denota la pelea del siglo, ¿no? Qué bonito, qué bonito. La pelea del siglo del ser humano contra la oscuridad que en estos momentos se cierne sobre el mundo. Es más, este libro, en el último relato que es Kitu, narro y doy mi posición frente a esta epidemia. Sí, por eso que un libro, además del trabajo del autor, del escritor y el ilustrador, es muy, muy importante. Un trabajo de ilustración, en este caso desde la carátula, aporta mucho al texto y a lo que se quiere ser un gran mensaje. Miren, hay las sombras a los costados y ahí está como una lámpara, como una luz que comienza como un embudo de más corto hacia más ancho. En esta parte está más ancha porque están luchando ambos personajes para que haya la luz, uno desde el de deporte y otro desde la cultura, desde el libro, para que haya la luz para todos. O sea, es bastante simbolismo, bastante trabajo, y esto es lo bonito de tener un libro como este en la mano. Los amigos que quieran conseguir el libro, que quieran conectar contigo, Luis Enrique, ¿cómo pueden hacer? Justamente eso, lo que venía comentando hace un momento. Siempre trato pues de hablar con la honestidad con la gente, ¿no? Diciéndole el trabajo del escritor es un trabajo arduo, difícil,
y si en la medida de lo posible puedes apoyarlo, ten la plena seguridad que ese apoyo va a servir mucho. Y sobre todo, servir para que uno pueda seguir sirviendo, ¿no? Particularmente a mí nadie me vende mis libros, o sea, a mí no me financia ninguna editorial. Por más que la gente me ve, digamos, trabajando con ministerios, con alcaldías, todo, pero tú en el fondo sabes que vivir de esto es casi vivir en la guerrilla, prácticamente. Entonces, yo mismo vendo mis libros. Entonces, la gente me puede ubicar al teléfono, que a través del cual se está vendiendo los libros, es el 933-020-049, 933-020-49, y el libro es llevado a domicilio. O sea, qué bonito. O sea, usted claro, puede pedirlo y puede tener el libro en domicilio. ¿También estás en redes sociales? sí, claro. Entonces, a través de ese teléfono, ese es el pedido. El libro está a 20 nuevos soles. Bueno, nuevos soles ya no es, ¿no? Y también tiene los demás libros, ¿no? Cuéntanos un poquito los títulos de demás libros que también tienes de tu autoría. Claro, ya estoy desfasado, no nuevos soles, 20 soles. Y se le lleva al domicilio, y también hay un formato, hay la pelea del siglo en formato digital. En formato digital, o sea, también lo pueden conseguir vía WhatsApp o correo electrónico. Claro, 10 soles, y el libro se le envía al WhatsApp, se le envía a su correo para que lo pueda leer en el celular o en la computadora. Ahora no, lo que pasa es que los demás libros ya están agotados ya. O sea, los otros libros que tengo... O sea, que antes que se agote que quedan pocos ejemplares, supongo, porque ya está, lo has traído en tu equipaje de Colombia, la pelea del siglo, pero sería bueno que los amigos empresarios o la propia municipalidad de Villa María del Triunfo, pues haga un tipo de alianza, de contrato contigo para que pueda reproducirlo al Ministerio de Cultura, porque esto es lo que se tiene que promover, la educación y la cultura. En estos tiempos de pandemia, Luis Enrique, según el Ministerio de Cultura de la Biblioteca Nacional, se está leyendo menos. Yo pensaba, tenía la ilusión que la gente tiene un poquito más de tiempo y lee más. No, se está leyendo menos, y esto es la salud mental, para que usted esté bien, no solamente físicamente. Para estar bien físicamente tiene que estar bien mentalmente primero, y este tipo de textos con una narrativa amena, ágil, para toda la familia prácticamente, pues nos hace también recordar algunas historias propias, ¿no? Y conversar un poquito, y nos genera identidad tan importante, sobre todo en este año que celebramos el bicentenario de nuestra independencia. Luis Enrique, yo sé que tú tienes una metodología muy especial que instantáneamente, prácticamente con niños, con jóvenes, con adultos, que haces un poema en cuestión de minutos. ¿Qué sugerencia le darías a las personas que se están animando de repente en este momento a escribir sus libros, sus historias? A ver, también te voy a dar una pequeña primicia. Estamos en momentos en que tenemos que reinventarnos, ¿no? Por si acaso, a las personas que me ven con el celular, no es que esté distraído, ni no es que no esté escuchando antes, sino que justamente quiero que me permitas leer Adelante, por favor. Un relato de la pelea del siglo, ¿no? Y justamente lo voy a leer desde el libro digital. O sea, el que quiera su libro digital de la pelea del siglo, para que lo pueda leer así en el celular como lo voy a leer yo, pues el importe es 10 nuevos soles, y contactándome a ese teléfono que di, 933-020-049, puede depositar en una cuenta de BCP o se puede yapear, ¿no? Y, a ver, voy a leerte un relato que se llama Novena, y es corto, y dice así: participaba por primera vez en una novena de aguinaldos, la costumbre colombiana de rezar y cantar alrededor del pesebre durante los 9 días previos a la Navidad. La mayoría de los asistentes eran niños inmigrantes venezolanos, que manifestaban con maracas, tambores, flautas y panderetas su gozo por el nacimiento del niño Jesús. Luego de la ceremonia tradicional y después de merendar unos panes y unos jugos, invitamos a los niños a pedir un poema de regalo para el papá, la mamá o los abuelitos que estaban allá lejos, quizás en Barquisimeto o Yaracuy. Fue sorprendente descubrir que una hoja de papel podía causar tanto alboroto como una muñeca o un robot de plástico. Estuve,
2 horas escribiendo poemas sin parar en un campo deportivo de Ciudad Córdoba. Aún acude a mi memoria la figura morena, delgadísima, casi rota de una mujer demasiado joven para tener 5 pequeñas hijas. Sus niñas eran las más entusiasmadas de la tarde. Cada una me pidió su poema, desde la menor que no sabía escribir hasta la pretenciosa adolescente. 5 poemas que fueron dedicados para la misma heroica y expatriada mamá. El crepúsculo del oriente nos traía ese viento fresco y vigoroso que hace inolvidables las tardes de Cali. En la oscuridad de las 7 de la noche, las impacientes madres venezolanas anunciaban con gritos y amenazas la vuelta a casa. Pero los niños no hacían ningún caso. Seguían firmes y temerarios al pie de la mesa del escritor, aguardando ese otro advenimiento, ese otro milagro en diciembre, que es el nacimiento de la palabra que nos redime, el nacimiento de la palabra que nos reencuentra. Y siguieron así los niños, por mucho rato esperando ansiosamente que el más inédito de los poetas peruanos les fabricara ese juguete con palabras para irse a celebrar la Nochebuena de los desterrados. Qué bonito. Y de esta forma también llegamos ya a la parte final de su programa Lima Sur Noticias. Como siempre, trayéndole lo mejor. Usted puede encontrar también a Luis Enrique Amaya a través de Facebook con su nombre, o puede ahí en Google ponerlo, porque el internet, las redes sociales son instrumentos que nos van a servir para nuestra formación si lo sabemos utilizar correctamente. Muchas gracias, Luis. Sí, 2 minutitos que te quería robar para decirte lo siguiente. Dijiste algo importante, ¿no? Una de las maneras más efectivas de proteger y defender nuestro organismo y nuestro sistema inmunológico es a través de la belleza. La belleza, el arte, el amor genera endorfinas. Y las endorfinas hacen que todo nuestro organismo funcione mejor y armoniosamente, correctamente. Entonces, si quieres protegerte, una de las más grandes inyecciones milagrosas es la belleza, el amor, la alegría. Si quieres enfermarte, quebrar tu mente y quebrar tu organismo, ve televisión, inúndate todo el día de esas noticias y ten la plena seguridad que vas a generar cortisol, que es una sustancia que mata tu organismo en pocos días. Así que belleza contra el miedo y belleza para estar sanos. Bueno, muchas gracias y sigan en la sintonía de Radio Los Andes.